Don Blas, agradecerle su comparecencia hoy en esta sesión de la Comisión de Investigación para analizar exclusivamente las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación por parte del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la COVID-19 y por su papel pues como consejero de Sanidad. El tercer consejero de Sanidad que tuvo el Gobierno de Progreso, tercero y último, y además el que más largo tiempo estuvo como consejero. Y yo, dado el escaso de tiempo con el que contamos, yo voy a ir directamente a formularle las preguntas y le pediría que fuera lo más breve posible porque tengo muchas que hacerle. Y la primera es: los proveedores habituales del Servicio Canario de Salud contaban con el material necesario tanto en especificidad como en cantidad para garantizar el suministro necesario para hacer frente a la crisis sanitaria. Y esto se lo pregunto porque se ha dicho en esta comisión por varios de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que habían empresas dedicadas al sector sanitario que tenían la posibilidad de servir el material adquirido por el Servicio Canario de Salud y que no se les contrató, y sin embargo sí que se lo hizo con empresas que nada tenían que ver con el servicio, o sea, en sujeto no tenían pues el servicio o el suministro de material sanitario. A ver, es evidente que no en Canarias, en España y más allá de España, las empresas del sector sanitario no tenían capacidad para suministrar las necesidades del sistema. Vamos, absolutamente claro. Pero, como digo, no en Canarias, en general. ¿Y qué medidas se tomaron pues, desde el Gobierno, desde la Consejería de Hacienda y particularmente del Servicio Canario de Salud, que era el gestor de las acciones, de las adquisiciones y para asegurar que el suministro ese de material para la lucha contra la pandemia fuera, o sea, lo tuviéramos, llegara a tiempo, en forma y con la calidad que se requería? El Servicio Canario de la Salud y en concreto la Dirección General de Recursos Económicos, primero se le dotaba de la manera más ágil posible de los recursos para que tuviera suficiencia financiera. Hubo un momento incluso que había alguna dificultad y allí pues se dirigían todos los posibles ofertantes, proveedores, etcétera, y ellos pues hacían todas las gestiones posibles para captar a quienes pudieran pues traernos el material. Y cuestión que no difiere para nada, porque era lo mismo que hicieron prácticamente todas las comunidades autónomas y el propio Estado, que creó un pool, una especie de call center dentro de lo que era Ingesa, para que llamaran todos los proveedores que fueran sanitarios o no sanitarios. Yo de todas maneras, usted me dice cosas que además, bueno, pues muy bien, pero ni siquiera, y según la ley de contratos del sector público, era necesario, que era dotar de los fondos antes de comprar, porque la ley de contratos dice que puede incluso comprarse sin tener los fondos y habilitarlos posterior, con lo cual, bueno, pues es una medida positiva respecto a lo que la propia ley de contratos incluso exigía. Yo la tercera pregunta que le hago es si mantuvo usted reuniones o conversaciones con empresas de las que el Servicio Canario de Salud compró material sanitario para hacer frente a la COVID, o si dio alguna indicación a los gestores sobre a quién había que contratar y qué había que contratarle. No mantuve reuniones con empresas para que nos suministraran, ni di ninguna instrucción a ningún funcionario para que comprara tal o cual material. Sí le puedo decir una anécdota, y es que se nos personó en la consejería una empresa que se dedicaba a colocar una especie de aparatos que eran para higienizar el aire a través de una serie de electrodos, etcétera, y yo los derivé a la salud pública para que probaran ese aparato y le hicieron un informe negativo y adiós. Por lo tanto, partiendo de la base que el Servicio Canario de Salud es un organismo autónomo que tiene competencias propias y demás, en el caso de las adquisiciones pues se le dieron aún más competencias exclusivas en la adquisición, más aún cuando con una
declaración de emergencia y un procedimiento de contratación por emergencia, ni siquiera tienen que pedir autorización al gobierno cuando esas compras son superiores a 2 millones de euros, considera que existen responsabilidades políticas de algún miembro, de algún alto cargo, más allá de los que en estos momentos básicamente están imputados, aunque yo los imputados, perdón, investigados. Yo creo que ya lo he respondido. En cualquier caso, además, esa responsabilidad no tiene nada que ver con la imputación, que es una cuestión que es otro ámbito, claro. ¿Considera que el Gobierno actuó correctamente tras conocer, como ha dicho, que el Gobierno en sí conoció este tema, pues estando en un Consejo de Gobierno cuando salió en la prensa? ¿Considera que el Gobierno actuó correctamente, pues tras conocer la situación que se había producido con este contrato de RR7, los 4 millones que no se habían, que se habían pagado, perdón, y el millón de mascarillas que no se había recibido? Hombre, yo creo que sí, que es evidente. El Gobierno, una vez cuando conoce la situación, ha hecho dos cosas. Una, personarse en el proceso judicial como parte acusadora, y dos, instar a nuestro mecanismo, a la Agencia Tributaria Canaria, para que adopte todas aquellas medidas para que podamos resarcirnos del quebranto patrimonial que nos había causado ese contrato. De hecho, salvo la parte judicial, también por eso les hablaba del contexto, y que es bueno saber qué pasa. La Administración General del Estado tiene 3 contratos en la Agencia Tributaria Estatal como consecuencia de también no haber suministrado, no haber satisfecho el objeto del contrato. La cuestión, entiendo que cuando el Gobierno tuvo conocimiento por lo que salió en los medios de comunicación y porque usted a los pocos días compareció en esta comisión, ya en ese momento ya la agencia, el Servicio Canario de Salud había remitido a la agencia tributaria este tema para que ya fueran a actuar. Ya la directora de la agencia tributaria dijo aquí que efectivamente que ya no se enteró hasta porque es una parte que va, informáticamente, mientras lo que se pretende embargar o demás son bienes líquidos, y que hasta que ya no son bienes inmuebles no se entera ni ella ni nadie, porque es un procedimiento que va pues informáticamente hablando. Pero la pregunta que le hago es, ¿no considera usted que en cualquier caso, y aparte de haberlo mandado a la agencia tributaria, y aparte de personarse en un proceso que ya existía cuando la Fiscalía reenvió esto al juzgado, el Servicio Canario de Salud no debería haberse personado también en el juzgado? Vamos a haber presentado una denuncia. Perdón. Es que nosotros, el primer paso que dio el Servicio Canario de la Salud, a instancias mías, era personarnos como tal. Los servicios jurídicos de la comunidad autónoma estudiaron y entendieron que debía ser el propio gobierno, no un departamento concreto, quien se personara. Nosotros remitimos lo que pensábamos que debíamos hacer a los servicios jurídicos y ellos fueron los que decidieron cuál era la fórmula por la cual se tenía que intervenir en ese proceso. La siguiente pregunta que le hago es si conoce usted el contenido del hoy informe, y digo hoy informe porque en el año 22 cuando salió no se aprobó, pero hoy informe de la Audiencia de Cuentas sobre la compra de material sanitario para hacer frente a la pandemia de la COVID. Sí, yo lo conozco porque prácticamente es el mismo, además. No es igual, no práctica, es igual, el mismo, por lo menos el borrador. Entonces, y la pregunta es, ¿cuál es su parecer sobre las conclusiones vertidas en este informe, fundamentalmente las consideradas como salvedades a la opinión, y me refiero a la existencia de indicios de responsabilidad contable por ese millón de mascarillas y por el importe de 4 millones de euros que se pagó de unas mascarillas que no se recibieron y que al día de hoy, como todos sabemos, está archivado provisionalmente por parte del Tribunal de Cuentas? A la cuestión de la inexistencia de solvencia técnica por parte de alguna de las empresas con las que el Servicio Canario de Salud contrató el suministro
de material para la COVID. Y, por ejemplo, el incumplimiento de solicitar autorización al Gobierno por aquellos contratos superiores a 8 millones de euros. Y además también por el elevado precio al que adquirió el Servicio Canario de Salud determinada material, que dicen que en algunos casos triplicaban el precio de mercado. Yo ya le digo de antemano que me gustaría que me dijeran cuál es el precio de mercado en una situación totalmente, desquiciada en un mercado persa. Pero bueno, eso es lo que dice y sí, ¿cuál es su opinión al respecto? Me preguntaban muchas cosas. Bueno, hay unas cuantas cuestiones que tienen que ver en este informe, tanto con la capacidad de obrar y el objeto social, la solvencia técnica, una serie de materias que si observamos las mismas, vamos a lo concreto y con la legislación en la mano. Y lo que además dicen todos estos órganos de fiscalización sobre los hechos idénticos, que los trata de una manera muy diferente. Por eso yo centro, más allá de entrar en la discusión con la propia audiencia de cuentas, con que ese tipo de reflexiones que hacen algunas materias no comparto, me quedo más con una frase, voy a seguir de todas formas hablando de dos materias, que dijo el presidente Pacheco en una radio que lo oía, decía, hombre, yo en aquellas circunstancias pues hubiese hecho lo mismo, no hubiese hecho el segundo pago, se refería a RR7, y hubiese completado mejor los expedientes. En eso se quedó, digamos, todo esto, porque cuando uno lee este asunto parece que aquí hay una gran situación, hablando de si no son empresas del ámbito sanitario, si son objeto social. Eso no entra nadie en ningún órgano fiscalizador sobre ese tipo de materia. Es solvente, trajo las mascarillas o lo que fuera, las batas, se consiguieron, estaban en arreglo a precios porque lo interviene la intervención y le da el ok. Pues de acuerdo, es decir, no es... Sí hay una materia que es un poco más delicada, y es el tratamiento. Voy a hablar primero de otra cosa, la volatilidad de los precios. Entrar en la volatilidad de los precios, les puedo facilitar las tablas que quieran del mismo o de la misma institución. Comprar, tengo algún ejemplo por aquí, no sabía que me iban a preguntar esto, pero bueno. Murcia, el 16 de marzo, compra unas mascarillas, la misma calidad, a 14,46, Castilla-León, las compra el 20 a 4,46. 4 días. Son del mismo partido y todas estas cosas. No estoy hablando para que nadie. Pero el Ministerio de Sanidad, el 20 de marzo, compra a 0,2 céntimos las mascarillas. El 23 a 4,2. 3 días después. Es decir, este es el... Por eso lo del contexto es que me parece que es fundamental. Si no, estamos perdidos. Y volviendo a lo de la responsabilidad contable. Hombre, primero hay, digamos, un gesto que no parece correcto, y es que un borrador se remite, un borrador sin haber alegaciones, como si Hacienda a mí, a una primera declaración que me manda, no me deja alegar, ¿no? Y ya lo pone a circular. Espérese un momento, ¿no? Déjeme que yo hable, ¿no? Bueno, eso no parece muy correcto, pero lo voy a decir así con amabilidad. Pero luego sí que sorprende que después de ese primer informe, que es del año 22, viene el año 24 y se diga lo mismo, cuando se sabe que ha actuado el Servicio Canario de la Salud y el Gobierno de Canarias, instando a la agencia tributaria a recuperar el dinero, y que como consecuencia de eso, y esa es la ley, el Tribunal de Cuentas dice, la Administración está actuando para recuperar el dinero. Por lo tanto, lo archivo provisionalmente. Esa referencia no está en el último informe. Se dice lo mismo como si no hubiese pasado nada. Señor Pacheco, me quedan 27 segundos. Me Perdón, gustaría hacerle una no... pregunta. Estoy de acuerdo absolutamente con los tres, pero bueno, otra de las cuestiones a las que hace referencia el informe de la Audiencia de Cuentas es a la existencia de 6 millones y pico de unidades, creo que era valorada en unos 2 millones y pico de euros, que se encuentran almacenados en los sótanos de material no utilizado por no ser válido. Y yo la pregunta que le hago, ¿ese material fue adquirido
por el Servicio Canario de Salud, por el Gobierno de Canarias, porque es que de ser así, pues habríamos otros 2 millones y pico de euros malgastados o mal utilizados. Yo creo que sí me diga si efectivamente fueron o no utilizados, perdón, adquiridos. Bueno, en concreto del que está usted haciendo referencia, básicamente es material que vino por el INGESA y algunas donaciones, pero también, para que lo sepamos todos, no hay ni una administración que no haya tenido material no apto. Los informes de servicio de prevención no eran obligatorios, pero nosotros sí queríamos que se tuviesen en cuenta la opinión de los servicios de prevención en la compra de los materiales. Y hay una pregunta, fíjense, tengo el dato, el último, de cuando estaba todavía de consejero. En el portal de transparencia había 4.272.000 unidades, mascarillas, guantes, geles, almacenadas que fueron de este tipo de material. En el 23 de diciembre, 2,8, 1.400.000 menos, que se han repartido y utilizado para ámbitos que no tienen las exigencias del ámbito sanitario. Y estoy seguro que la consejería actual pues está intentando, y termino con la frase sobre esta pregunta de la presidenta del Tribunal de Cuentas. Dice, hay material que no sirve, dice, en España y en todo el mundo. Finalizando, señora González. Nada más que, consejero, darle las gracias. Don Blas, me quedan varias preguntas por hacerle, pero obviamente el tiempo se acabó. Simplemente reiterarle las gracias por su comparecencia en esta comisión.